Y después de esa hermosa canción, las siempre hermosas enseñanzas de Puntito, continuamos conversando con nuestro entrevistado para el día de hoy, el pastor Sergio Galaz Román. Pastor, dijimos que Provisión era una organización misionera dedicada a llevar el mensaje transculturalmente. Amén. Muchos de nuestros amigos televidentes dicen, ¿qué es lo que es eso, transcultural? ¿Por qué no les explica? ¿Cómo no? Cuando hablamos de un evangelio, llevar el evangelio transculturalmente, implica que vamos a cruzar otra cultura, vamos a entrar en otra lengua, en otra forma de vida, en otros hábitos o costumbres, Culturas también. culturas que no son las propias nuestras. Por lo tanto, yo literalmente no puedo llevar el evangelio tal como lo predico acá y tal como se anuncia el evangelio dentro de un país donde se entiende y se conoce qué es la Escritura, la Biblia, o quién es el Señor Jesucristo, quién es Dios. Cuando vamos transculturalmente, lo más difícil es que la gente empiece a conocer de Dios, de su existencia, de Jesucristo, y después viene todo un proceso, digamos, de llegar con el Evangelio ya al corazón de la persona. Entonces, transculturalmente significa que cada misionero debe hacer una preparación previa, ¿ya? Una capacitación en una serie de materias que tienen que ver con una preparación para que pueda llevar el Evangelio a un contexto de una cultura diferente a la nuestra, tanto en lo que es su ambiente como también es el idioma o la forma de vida. Y prepararlos seguramente para que puedan enfrentar esas diferencias, porque a lo mejor eso va a producir un desánimo, un decaimiento y va a querer volverse rápidamente. Claro, eso se llama choque transcultural. Ajá. Y es lo primero que se produce cuando un misionero va entra enviado. enviado. De hecho, las estadísticas señalan que un misionero despega de su iglesia a través de su envío prácticamente en un 90% de espiritualidad. Muy convencido. Llega al campo, ya no se encuentra con la iglesia local, ya no están los hermanos, no está la familia, no está la costumbre, no está la cultura, no está la cultura, no está el idioma, ni hay dónde congregarse. Y ahí entonces empieza un proceso de decaimiento, claro. ¿ya? Y si no está preparado, bien entrenado, va a tener una dificultad a los 6 meses de estar ahí al servicio del Señor. Bueno, por eso Provisión entonces tiene acuerdos internacionales con las más grandes organizaciones y las más antiguas que existen en el mundo. Organizaciones misioneras fundadas por ejemplo, como Hanson Taylor. ¿Ya? Entonces, estas organizaciones que tienen, la más joven de ellas, que tenemos acuerdo, tiene 25 años de existencia, pero la más antigua tiene 150 años trabajando en el campo misionero. Entonces, tenemos acuerdos internacionales con ella, de manera que cuando llega ese misionero ahí, llega a ingresar a un equipo con el cual sufre un nuevo entrenamiento, una nueva adaptación, para poder después salir de allí a lo que va a ser su trabajo misionero. Sabe, pastor, yo me gozo y bendigo a todos los que estén trabajando en misiones. Amén. Porque eso es el fiel cumplimiento de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, y este evangelio será predicado a todas las naciones. Amén. O sea, no hay excepción, ni hay acepción de nación tampoco. Será predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Amén. Ahora, interesante para nuestros hermanos y hermanas, que dice que, y este evangelio será predicado a todas las naciones y serán salvos.
No, Sí, dice será predicado nomás. así es. ¿Ya? Ahora, el que recibe va a tener bendición y Amén. se va a salvar. El Amén. que no va a sufrir las Las consecuencias consecuencias eternamente. de no obedecer, Así es, ¿cierto? correcto. Así que me gozo, pastor, Amén. en esto. ¿Usted también ha participado en forma directa llevando a algunos misioneros al campo? Claro, ¿O yéndolos a visitar, a chequearlos cómo están, a apoyarlos, exactamente, animarlos? exactamente. ¿Ha visto milagros de lo que Dios ha hecho en eso? ¿O vidas que se hayan salvado milagrosamente? Lo que he visto, pastor, ha sido la evidencia de la mano de Dios en esto que es el eje principal de la existencia de la iglesia, la evangelización mundial. Es el sentir, es el plan de Dios, es lo que a Dios le hace sentido y es donde su corazón está. De manera que cuando una congregación se enfoca en la tarea de la evangelización desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, Cierto. entonces Dios pone también su mano sobre esa congregación. Y Mm. lo que he vivido yo a través de estos 14 años sirviendo en el trabajo misionero es que Dios respalda de una manera increíble cuando tú estás haciendo la tarea que Él ha encomendado. Porque esa es una tarea que no la puede hacer nadie, ya que no esté bajo la gracia de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo el poder de Dios. Y es así, yo creo que también es porque Puertas Abiertas está hasta el día de hoy, ya siendo bendecida y siendo un canal de comunicación, porque es el mensaje de Jesucristo el que debe llegar a toda cultura, a toda lengua, a toda etnia y toda nación. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que he visto yo son milagros en el aspecto de cómo Dios ya ha suplido, ya, y ha cubierto necesidades, por ejemplo, para mantener un misionero en el campo transcultural. Uno no podría pensar y decir, ¿cómo es posible tener a un misionero en un país de acceso restringido, un país donde el evangelio no puede entrar, donde no se puede decir absolutamente nada, donde tú no puedes comunicar el evangelio, porque significa muerte? Hay más de 60.000 mártires a la fecha. Actualmente, más de 60.000 personas que confesaron a Cristo como su Señor y Salvador han muerto. Pero también hemos visto la obra de Dios, porque cada vez que nosotros comunicamos el Evangelio y se ve esta verdad, vemos también cuando la iglesia intercede por la obra misionera y por los misioneros que están en el campo, vemos también la magnífica obra del Señor interviniendo y deteniendo ya los ataques del enemigo y de todos los que confabulan en contra del plan de Dios. Bueno, es importante recalcar, de acuerdo a lo que has dicho ahora, pastor, que el Señor en la gran comisión determinó el evangelismo. Amén. Porque dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Exactamente. Por lo tanto, ahí está en la gran comisión el eje principal de la evangelización. Amén. Y después, cuando sea predicado a todas las naciones, va a venir el fin. Así es. Y eso es lo que estamos esperando. Y creo que va a venir pronto. A ver, eso es interesante. Creo que va a venir pronto. Hoy día, a nivel del mundo, se han consolidado movimientos misioneros globales, lo que jamás había sucedido. Hoy día se han consolidado movimientos de oración, de intercesión, de movilización y de estructuras de envío para llevar los misioneros a los grupos humanos no alcanzados, los grupos étnicos no alcanzados. Pero lo que ha acontecido es que ha sido un despertar enorme y hay de todos los países
¿ya? Saliendo misioneros a alcanzar estos grupos lugares. Y nuestro país también, a pesar de que hemos sido demasiado lentos, comparativamente somos un país que digamos, tiene muchos evangélicos, aun cuando el censo no diga la No dice la ciencia verdad, cierta, claro. la verdad, pero hay lugares, querido pastor, donde el movimiento misionero, por ejemplo, Centroamérica fue el primero que se movió, después vino Brasil, ahora se está moviendo todo lo que es el cono sur hacia los campos misioneros. Y eso significa, al mirarlo uno globalmente, está viendo cómo Dios está moviendo todas sus fuerzas para que pronto se termine la evangelización y que el evangelio llegue hasta el último grupo étnico no alcanzado. Y será el tiempo del arrebatamiento. Son las evidencias que yo veo, puesto que no solamente me muevo aquí en Chile, a nivel del país, sino también fuera del país, y veo la realidad en todas partes del mundo. Y cómo algo que jamás se había visto antes, de unir fuerzas, hoy día estamos haciendo alianzas tremendas en favor de la extensión del reino de Dios. Qué hermoso. Pastor, realmente yo creo que todos hemos sido edificados con esta información. Amén. Y además nos ha dejado un desafío de que cada uno debe ser un evangelista. Amén. ¿Cierto? Amén. Porque los hermanos en la congregación no son para asistir solo los domingos al templo. Así es. Deben ser evangelistas en el lugar donde Dios los ha plantado. Así es, sí. Presentar el evangelio de salvación al compañero del trabajo, Amén. compañero en la universidad, a la vecina en el barrio donde vive, Amén. en cualquier lugar. Así es. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas una gracias. vez más. El tiempo nos alcanzó, sí. pero ha sido edificante, pastor. Muchas gracias. Gracias. Dios siga bendiciendo Amén. su ministerio y su vida. Igualmente. Amén. También. Gracias. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión del